La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. En su boca hay milagros, hay bendiciones. Bendiga. No vuelva a maldecir con su boca. Dios no nos dio la lengua para maldecir, para decir mal de nadie, no. Nos dio la lengua para bendecir. ¿Quién dice amén? Así es. Bueno, ahí sentadito. Tome su Biblia y aprovechemos bien el tiempo. Estamos hablando de la necesidad que tenemos nosotros de vivir en una dimensión espiritual, la dimensión del reconocimiento. Sí, viviendo y reconociendo la ley que nos permite saber quiénes somos. Ponga mucha atención, hermano, porque yo sé que usted está creciendo en eso. Usted está creciendo en la capacidad de saber quién es usted, quién es Dios. Y ya usted reconociendo realmente quién es Dios, quién es usted frente a Dios, a usted no le preocupa mucho el diablo. Bueno, si puede caminar en obediencia y en santidad. ¿Quién dice amén? Sí, pero es muy importante eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en otro tiempo nosotros vivíamos una vida que no estábamos seguros si era la correcta. A ver, por ignorancia, porque uno entra a esta vida cristiana y no lo toman, hermano, en una escuela así como que le despierten a uno el entendimiento de lo que está haciendo, de a lo que lo llamó Dios, no. Sino que, bueno, gloria a Dios, Dios ya lo tocó, sí, amén. ¿Usted quiere estar aquí? Sí, yo amo las cosas del Señor y quiero leer la Biblia. Ah, bueno, congréguese y empieza más que desde el púlpito a aprender del que está aquí alrededor nuestro. Y a veces nos confundían los que estaban a nuestro alrededor diciéndonos, hermano, tiene que hacer esto. Hermana, usted no puede hacer lo otro. Hermano, sepárese. ¿Y por qué o qué? No, hermano, es que eso es del diablo. ¿Usted tiene en la casa tal cosa? No, bótelo. Sí. Y uno corría el riesgo, hermano, de dejar la casa desocupada, porque todo era del diablo, según el concepto del que estaba a nuestro lado. Uno de los hermanos que me tocó, que se me sentó al lado, me dijo, hermano, tiene que deshacerse de muchas cosas que usted tiene en la casa. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Hermano, lo primero que tiene que hacer es demoler ese televisor. No lo voy a regalar, destrúyalo. Y yo, Entonces fui y le dije a una hermana, servidora de la congregación, de mucha confianza del pastor, y esa hermana fue hasta la casa. Sí, me hizo destruir una cantidad de cosas, pero el televisor no. Entonces yo dije, bueno, el otro dijo que el televisor y esta dice que no hay necesidad. Pero me destruyó unos adornos que tenía, unas panteras negras así, grandes, brillantes, en ese tiempo se usaba. Dele martillo, yo le di martillo a todo eso. Después vino otro hermano y dijo, no había necesidad, pero sí había que destruir aquello. No hay un concepto. ¿Sabe por qué no había un concepto claro? Porque no está escrito. Y lo que no está escrito cualquiera lo puede modificar. No, hermano, usted y yo, solo lo que está escrito. Hola, solo lo que está escrito. Y tenemos que entrar en esa dimensión de reconocer realmente qué nos manda Dios y qué no nos está mandando el Señor. Reconocer quién dice Dios que debo ser yo. Oiga, quién dice Dios que debo ser yo, cómo debo caminar. Moverme, hermano, en la dimensión que Dios quiere, no en la dimensión que el hombre quiere. Porque otra cosa que encontré en la iglesia cristiana es que me dijeron, hermano, que yo no podría llegar nunca a ser un buen cristiano si no alcanzaba determinados días de ayuno. Sí, hay que ayunar. Uy, sí, hermano. Y si usted se ha olvidado del ayuno, le doy un consejo. No lo haga. Es perjudicial, porque nosotros somos espíritu, ya no somos carne. Nosotros somos espíritu, ¿sí o no? Y a las personas espirituales
es necesario que se les enseñe a que a través del ayuno y de la oración van a mantener ese espíritu fortalecido en Dios. A través de la lectura de la palabra vamos a ir conociendo realmente qué espera Dios de nosotros, quién es Dios, ¿sí? Y a través de los ejercicios espirituales nos fortalecemos. Pero no, óigame, no que vamos a alcanzar algún nivel por el hecho de ayunar mucho u orar mucho, no. Cuando usted se conecta con Dios, cuando yo me conecto en comunión con Dios, yo quiero más y aparto más tiempo para estar a solas en esa intimidad con Dios. Pero si lo hago es para ir a la congregación a contar, si lo hago solamente para acercármele al hermanito y decirle, estuve 2 horas orando y me la pasé, fue 2 horas repitiendo las mismas palabras, obra, obra, Padre, obra, ahora mismo, Señor, glorifícate, 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 obra, Señor amado, sí, Señor amado, glorifícate, y ya, 2 horas con 3 o 4 palabras, no sirve, hermano. Pero si una sola hora usted se tira ahí, abandonado en las manos del Señor, y le cuenta y le dice la verdad y le dice, Señor, he descubierto que aún como cristiano tengo unas intenciones por allá adentro. Te cuento que ayer estuve en esta situación y miré y me gustó y me di cuenta que como que, me falta mucho, papá. ¿Qué vas a hacer conmigo? Yo necesito ayuda. Ah, diferente. Es diferente, hermano, pero a uno no le enseñaron eso. Y uno estaba confundido. Personalmente yo, en los primeros meses de evangelio, creí que el evangelio era diferente, era otra cosa. Pensé que el evangelio era solamente llenarle el ojo a usted. Apariencia. Creí que era satisfacerlo a usted. Que yo podría decir, he ayunado tantos días y oro tantas horas y que el hombre me dijera, wow, hermano Héctor, wow, usted está bien, hermano, usted es un hombre de ayuno y de oración. Si no hubiera sido por el Señor, así dice una canción, si no hubiera sido por el Señor, hermano, hipócrita me decía el Señor cuando hacía esas cosas, no me agradas a mí, no haces lo que está en mi palabra, y yo, entonces, ¿qué hago? Y me iba enderezando. ¿Qué te ganas aparentándole al hombre si a mí no me agrada? ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Entonces uno va entrando en el reconocimiento, diga conmigo reconocimiento, en el reconocimiento de que Cristo anda conmigo. Yo no puedo hacer lo que me da la gana porque Cristo está conmigo en todo momento. Ese cuento, hermano, de que había que pedirle al Espíritu de Dios que viniera porque vivíamos vacíos como cristianos. Pero solo cuando llegábamos a la congregación, que le llamábamos iglesia, la iglesia es usted. No me escuchó, la iglesia es usted. Entonces llegábamos a la congregación y entonces ahí sí estaba Dios. Entonces nos despedíamos de Dios cuando terminaba el culto. Entonces ya nos despedíamos del Señor y nos íbamos a hacer otra vez lo que nos parecía bueno. Otra vez a reñir, a pleitear, a airarnos. Porque nadie nos había enseñado correctamente y no reconocíamos lo que dice ese versículo 5 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si haces lo que dice Cristo, si estás creyendo en Cristo. Probaos a vosotros mismos. Oiga esta pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Antes nosotros no reconocíamos, antes el cristiano no reconocía que Cristo permanecía en él para arriba y para abajo, para donde fuera, no lo reconocíamos. Y por eso es que mucho cristiano le tenía miedo a los demonios, por eso es que mucho cristiano pecaba, porque creía que Dios no estaba con él. Dios no está sino en la iglesia, decían. Entonces, por eso la respuesta cuando le decíamos a las personas, ¿para dónde va don fulano? Yo cuando no era cristiano, fui a pedirle dinero a un cliente y me dijo, don Héctor, ahora no, es que tengo que salir. Yo pensando que lo podía acompañar, le dije, ¿y para dónde va? Me dijo, voy a buscar a Dios. Hoy es día de buscar al Señor. ¿A buscarlo? ¿Y es que está perdido o qué? ¿Se perdió el Señor? Y entonces un hombre de una tienda, un tendero me decía, oiga, yo no entiendo a los evangélicos, ya yo era cristiano. Eso me pasó cuando no era cristiano. Pero cuando era cristiano un tendero me dijo, yo no entiendo, man. Hay una señora de aquí de la cuadra que era cantaletosa, impresionante. Y un día la señora se puso falda larga y empezó a andar con un libro negro, yo creo que es la Biblia.
Y yo le pregunté, oiga, ¿a usted qué le pasó, doña fulana, qué le pasó? Y ella me dijo, con unos ojos brillantes de la emoción, me dijo, encontré a mi Señor, y siguió para la casa cantando. Como a la semana, la vi pasar por la tienda y le dije, ¿para dónde va? Y me dijo, voy a buscar a Dios, es hora de buscar al Señor, hoy es día de buscar a Dios. Y me dice el tendero, oiga, yo no entendí. Lo encontró un día y se le perdió porque lo andaba buscando a los 8 días. Porque es que, escúcheme, cuando usted no sabe quién es, cuando usted no sabe qué ha hecho Dios con usted, está confundido y piensa cualquier cosa. Cuando la persona no sabe quién es, le vienen y le cuentan una doctrina de error, una doctrina mentirosa y se la cree. Por eso es que es necesario, escúcheme, es tan importante lo que estamos haciendo en estos domingos, bueno, y toda la semana. Importante que usted vaya entrando en esa verdad poderosa de quién es usted. ¿Quién es usted? Terrible, hermano, vivir en dos extremos, en la religiosidad y el legalismo, y en el pecado que se justifica por la gracia. No, hermano, no. En cambio, cuando vivimos conforme a la verdad de la palabra, es una bendición. No, digo que es una bendición que usted sepa quién es el Señor y al final quién es el diablo. Mire, como no sabían, los cristianos hace muchos años, no sabían que Cristo andaba con ellos, entonces veían una manifestación demoníaca por ahí y ellos se apartaban, se iban. Y le decían, venga, usted es cristiano, venga. Sí, yo oro, pero de lejos, le tenía susto a eso. Llévelo a la iglesia, allá está Dios, ¿no? El pensamiento inconsciente era ese, allá está Dios. Llévelo a la iglesia. Pero cuando usted sabe que Jesucristo permanece en usted, cuando usted sabe que Cristo permanece en usted, entonces no le da miedo. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que Jesucristo está en vosotros? ¿Cuántos sabemos que Jesucristo está en nosotros? Sí, hermano, reconozcamos eso. Cristo anda conmigo a toda hora. Y cuando usted empieza a trabajar en eso, en esa verdad poderosa, cuando ora y repite eso, ¿sabe qué? Aún los demonios empiezan a reconocer que usted conoce la verdad. Claro, hermano, claro, yo se lo digo. Usted anda por la calle y si hay una persona endemoniada, hermano, usted los mira y ahí mismo ellos sienten y te miran. Saben que contigo está Jesucristo. Porque mire, los demonios cuando te miran a ti, si tú sabes esta verdad y la crees, ellos no te miran a ti, ven a Cristo en ti. Pero si tú crees que eres sencillamente un ser humano, pobrecito, pagando un precio para alcanzar algo que Jesucristo ya ganó en la cruz, entonces una vida dura, una lucha terrible, pero ahí vamos, el demonio se ríe, al demonio le da risa, hermano, le da risa del cristiano este. Él sabe, mire, los demonios saben quién cree en la palabra, quién conoce la palabra y quién la cree, y quién no. Los demonios saben eso. Entonces usted y yo tenemos que crecer en el conocimiento y en el reconocimiento de lo que somos y de lo que es Dios. De esa manera empezamos a vivir una vida real, una vida genuina, una vida sincera delante del Señor. Y Pedro, mire, esta primera carta de Pedro, el primer capítulo, yo no sé si usted ha notado que Pedro habla mucho de la forma de vida, de la vida anástrofe, la forma de vida, el estilo de vida, la conducta que tenemos. Él habla mucho de eso, como que estuviera diciendo estas palabras. Bueno, usted dice que es cristiano, pero demuéstrelo con lo que hace. Si usted demuestre lo que es en su conducta. Si es un verdadero cristiano, si lo es desde por dentro, hágalo bueno, hágalo recto, hágalo puro, camine en santidad. Y nos hemos dado cuenta que santidad no solamente es no robar, no matar, no mentir. Santidad, hermano, también es hacer lo recto delante de todos los hombres. No es santidad pararse por ahí a alegar con otro que porque se le atravesó el carro. No es santidad, hermano, pelear con alguien que le dio una mala de vuelta. No es santidad, hermano, llenarse de ira, de reclamos. No es santidad. No es santidad. No es santidad vivir en apariencia, vivir en un tipo de persona que está aparentando algo que no es. No es santidad.
El Señor nos dice, sed santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús se compró unas gafas para aparentar ser más apuesto? ¿Sí? ¿O se compró unos zapatos de tacón para aparentar ser más alto? No, Él es genuino. Entonces parece que Pedro nos estuviera diciendo, porque me ha repetido mucho a mí Pedro, tu forma de vida, tu forma de vida, tu forma de vida, la forma en que te mueves en esta tierra, la vida anástrofe. Si usted lee ese capítulo 17, perdón, ese versículo 17 de la primera carta del apóstol Pedro, el versículo 17, y leemos el resto del capítulo 1 y siempre vamos a encontrar esa constante. Mire, dice el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí está hablando, mire, maneje el carro de su propia vida, viva un estilo de vida en temor de Dios, haciendo lo bueno. Todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, en todo lo que hagas. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Mire, déjeme decirle una cosa. Uno de los problemas que tienen las doctrinas, enseñanzas que pueden brotar de la Biblia, pero que le añaden cosas o le quitan cosas a la Biblia. Nosotros no deberíamos de tener doctrinas. Nosotros deberíamos tener principios bíblicos, verdades bíblicas en nuestra vida. Hola. Entonces, escuche esto. Uno de los problemas de las doctrinas bíblicas es que le añadimos cosas que uno cree, que uno piensa. Y entonces el hombre, no entendiendo, usted y yo no entendiendo que estamos es para obedecer la palabra, empezamos a opinar, empezamos a decir, es que yo creo, hermano. Guárdese de eso. Guárdese de personas que empiezan a decir, sí, la Biblia dice aquí tal cosa, hermano, pero yo no sé por qué dice eso. Yo creo, hermano, yo creo que más bien. No, tenga miedo a eso. Porque ese es uno de los problemas de las doctrinas de los hombres, que empiezan a decir qué está bien y qué no está bien. Empiezan a interpretar según ellos mismos, según su pensamiento, su gusto y su cultura, qué está bien y qué no está bien. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quiere que le ponga ejemplos? Bueno. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Es sencillo, fácil. Versículo número 3. Vamos a leer verdades que en muchos hogares cristianos no se cumplen. ¿Sabe por qué? Porque ella opina que no hay necesidad y él opina que ella no se lo merece. Eso es apenas un ejemplo. En unos pocos versículos usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Versículo 3, 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero ¿cuántas mujeres hay que dicen, mi marido cabeza mía? ¿Sabe qué escuché yo en mis tiempos primeros de evangelio? Que la gran cantidad de mujeres que tenían hombres, maridos impíos, se paraban a dar testimonio al frente, porque la iglesia donde yo llegué era una iglesia que todos los días se escuchaban testimonios, pero qué terrible que algunos testimonios eran antitestimonios. Entonces muchas mujeres pasaban adelante y decían, yo les quiero dar mi testimonio, hermano. Yo tengo un marido que es así, así, así. Y pues la Biblia dice que él es cabeza de hogar, pero yo soy la autoridad espiritual, porque él no conoce a Cristo. Y terminaba diciendo que ella se le imponía a ese varón, porque a ella alguien le dijo que aunque ese varón era la cabeza del hogar, ella era la corona, estaba por encima. Y que como autoridad espiritual, entonces ese impío se tenía que someter ante lo que ella como cristiana dijera. Engaño. Pero eso se vivía, sí.
Y nosotros los pastores, bueno, en ese tiempo los pastores decían amén, sí hermano, sí hermana, ustedes la metían en un problema, sí, usted es autoridad espiritual, sí, claro, sí, el pobre hombre no conoce, ¿y qué tiene? ¿Dónde dice la Biblia esto para los hombres cristianos y bien cristianos? Porque si no oran lo que oran la esposa, le va a tocar someterse a la esposa. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero buenas familias cristianas, buenas mujeres cristianas, no reconocen que la Biblia no dice lo que ellas dicen. Y entonces se ponen por encima de su esposo, metiéndose así en condenación. La Biblia dice que el que no se somete a la autoridad puesta por Dios, atrae condenación para él mismo. Lea Romanos 13, 1 y 2. Pero sigamos adelante aquí para que vea otras cosas. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Escuche, es difícil que en una iglesia venga alguien con un sombrero, con una cachucha y se quede ahí, y es difícil que alguien con amor le diga, sabiendo que él tiene tiempo de venir a la iglesia, si acaba de llegar, déjelo quieto, no lo inquiete, por favor. Pero si lleva tiempo, ¿por qué no decirle, hermano, la Biblia dice? La Biblia dice. La Biblia dice. No, lo dejan. Es gusto del hermano. ¿Por qué? O sea que la gracia es una credencial para determinar qué obedezco y qué no. No. Si no, óigame, que a nosotros nos enseñaron mal. Nos enseñaron a juzgar qué puedo obedecer y qué no tengo que obedecer. Según tu gusto. No, no es verdad. Hermano, no es verdad. No se deje engañar. No es lo que queramos obedecer, es lo que está escrito, lo que hay que obedecer. ¿Quién dice amén a eso? Y bien llega, hermano, bien llegan a las iglesias personas contradiciendo. Mire, ¿cuántos versículos llevamos? Dice el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse, oiga, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues que se cubra. Pero uno encuentra a las hermanitas en las iglesias, no, pastor, la calor. Entonces, porque ellas opinaron que eso no tiene fuerza, eso no tiene autoridad. Siga leyendo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este versículo tiene controversia, pero es sencillo. Versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, escúchelo, no se le olvide, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Esa verdad es poderosa. Ni machismo ni feminismo debemos admitir en la iglesia. No, Señor. Oiga esa verdad poderosa. A ver, siga leyendo. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y bien se admite en la iglesia o el machismo o el feminismo, bien se admite. Si el par de pastores, si al pastor lo manda la mujer, entonces en la congregación se riega el feminismo y las mujeres son las que mandan. Y si el pastor gobierna y somete a la mujer y la tiene esclavizada, no, entonces en la congregación los hombres se vuelven terribles. Cuando la Biblia no dice eso, dice la Biblia, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Quiero terminar en estos versículos. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí. ¿Y cuántas iglesias hay? Hermano, ¿cuántas iglesias hay que aceptan una cantidad de mechudos sirviéndole al Señor en la alabanza? Oiga, desoyendo esto, sencillamente tienen por basura la palabra de Dios. Porque a ellos se les ocurrió que es que Dios se tiene que someter al gusto de la iglesia. Y no es así. Perdóneme, no es así. Eso está en el Nuevo Testamento. Eso no es ley, eso es gracia. Pero cantidad de iglesias dicen, no, el hermano es su expresión. Y entonces las mechas ahí,
y hasta el caminado, como en el mundo anterior, como en la vida anterior. No importa, no importa, eso está bien, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema si la Biblia dice que sí hay problema? Dígame, ¿cómo que no hay problema? ¿Acaso Dios se tiene que sujetar al gusto de uno, mano? Yo le pregunto, ¿será que Dios se tiene que doblegar ante el gusto suyo o mío? ¿A usted le gusta eso aunque yo dije que no lo haga? Ah, bueno, pues me toca aceptarlo porque yo lo quiero salvar y me toca aguantarme su gusto. No es así. Mire, no nos engañemos, no es así. Mire lo que dice. Está hablando del hombre y de la mujer. Dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, oiga esto que quiero que lo escuche, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo ya no necesitamos, si usted estaba pensando, mujer, que hoy les iba yo a mandar a ustedes, mujeres, que se pongan velo, si estaba con ese susto, la Biblia dice, es que se los vi en los ojos a algunas hermanas. No, mire, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Sí entiende? Pero como no me parece, pastor, porque yo sufro de calor, entonces esa palabra para mí no funciona. Entonces, no, porque me siento incómoda, me siento mal. Eso para el que no conoce. Si usted no conocía esa palabra, gloria a Dios, de hoy en adelante se corrige. Pero, hermano, existe mucho en la iglesia ese pensamiento que Dios se tiene que sujetar a lo que yo quiero, a lo que yo creo, a lo que me gusta y a lo que no me gusta. Hermano, no es por ahí. Si somos verdaderos hijos de Dios, obedecemos al Señor y punto. No es que a mí me gusta, no sé, pastor, pues usted leyó allá, pero a mí me gusta. Y yo sé que Dios conoce el corazón, sí, Él se está dando cuenta que de corazón eres un rebelde, porque conociendo la palabra y no la obedeces. No, pastor, es que a mí no me parece malo. Pues a Dios sí, si no, no lo hubiera mandado a escribir. Si no, no te inquieta con eso y haga lo que se le dé la regalada gana, bien pueda. Pero Él está diciendo, no, el hombre, distíngase como hombre, no se deje crecer el cabello de tal manera que sea confundido con una mujer. Y mujer, no se corte el cabello, Él no está diciendo a 1/4, a 3 en la cintura, no. No se corte el cabello de tal manera que usted pase por hombre, que ya lo confundan con un hombre porque no tiene ni siquiera el cabello que le cubra la cara cuando usted se agacha a orar. Eso está en el Nuevo Testamento. Le quería dar este ejemplo para que se dé cuenta que tenemos que salir de esa creencia. Salgamos de esa creencia. Si usted creía que era su gusto lo que determinaba si la Biblia se cumplía o no, hoy tiene que cambiar de opinión. La Biblia está escrita para que la obedezcamos. Si la Biblia dijera en alguna parte, estas cosas les escribo para el que quiera, las use y las obedezca. Pero el que no le guste, el que no esté de acuerdo por la región del país en que está, pues no hay problema. No hay problema. No las obedezca. El Señor conoce, el Señor entiende. En ninguna parte usted encuentra. ¿Sabe qué sí dice la Biblia? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. ¿Sabe qué sí dice la Biblia? Dice así: si alguno enseña otra cosa, me gusta. A mí la Biblia me gusta mucho, me enamora. 6:3 de la primera carta a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No es posible que nosotros digamos que somos cristianos y que unas cosas las obedecemos y otras no. Porque a mí me parece, pastor, que eso tampoco es así. Porque, pastor, pues sí, usted leyó la Biblia, pastor, pero es que yo creo que es usted el que me quiere poner yo creo.
Porque yo me siento bien, pastor, yo me siento bien. Eso es en todas las iglesias, hermano, que puede suceder eso. Diga conmigo, aquí no. No, porque es que es la palabra. Entonces, allí en la primera carta del apóstol Pablo, estamos leyendo versículo 18. Forma de vida, dijo en el versículo 17, en toda vuestra manera de vivir. Y dice el 18, sabiendo, esta palabra sabiendo es como que usted sabe. Y yo me di cuenta que a veces uno no sabe. No me habían contado, a mí no me habían enterado de estas verdades. Cuando yo leí en Romanos 6:6, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, hablando de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, yo no sabía eso. Yo pensé que yo seguía con el mismo Héctor por dentro, que el mismo Héctor Fabio estaba allí y que yo tenía que pelear, porque... No, y ese día me di cuenta, oiga, yo le dije a Pablo, pero yo no sabía. Ahí dice sabiendo esto y yo no sabía. Yo no sabía que mi vieja naturaleza había sido muerta en la cruz juntamente con Cristo, yo no sabía. Pero nos estamos enterando, ¿sí o no? Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Otra vez, sabiendo, conociendo, entendiendo, estando enterados de que yo fui rescatado. ¿Usted fue rescatado? ¿Sabe qué significa la palabra rescatar? Redimir. Algo con que aflojar. Estábamos apretados, presos. Algo con que aflojar, soltar. Precio de redención. Propiciación, rescate. Póngale cuidado a esta. Abrir la puerta, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Resulta que yo en el tiempo anterior estaba preso, estaba apretado. Siempre iba tras el pecado y no había forma de que yo hiciera otra cosa. No. Mire, yo no me olvido que por la enseñanza que me dio mi papá, yo tenía miedo a pecar. Tenía miedo. Y sin embargo pecaba. Llegado el momento, cometía barbaridades, que pasado ese momento, ese rato donde yo hacía porquerías, yo me ponía a meditar solo, como hombre soltero, o como hombre casado también, y yo le decía a ese Dios que yo no conocía, Señor, ayúdeme, yo no quiero hacer esto. Me afligía tanto, Señor, ayúdeme, yo no quiero hacer esto. Me parece tan feo, me parece tan horrible hacer esto, ayúdeme, yo no lo vuelvo a hacer. Y yo estaba seguro de que no lo iba a volver a hacer. Pero volví a estar en el mismo ambiente, rodeado de del mismo ambiente pecaminoso, de la misma influencia pagana. Y yo decía, hoy no lo voy a hacer, hoy no. Pero ahí, expuesto, pasaba el tiempo y ¡pum!, terminaba en la misma. Y cuando lo hacía, disfrutaba. Pero cuando ya pasaba el momento, otra vez, hermano. Lloraba yo, diciéndole, yo no quiero hacer esto. ¿Usted cree que alguna vez me pude abstener de eso, resistir a eso? Nunca, jamás. Siempre terminaba haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque yo era esclavo, ¿usted no? Yo estaba preso, ¿usted no? Yo estaba preso en delitos, en pecados. Y el Señor me rescató. El Señor me rescató. Soltó mis cadenas, abrió la puerta. Yo estaba preso, no podía hacer otra cosa sino lo que el diablo decía, pero el Señor abrió la puerta. ¿Y sabe una cosa? Póngale cuidado a esto. Lo mejor de todo y lo más peligroso es que estando presos en delitos y pecados no podíamos hacer otra cosa. Aunque no quisiéramos, siempre estábamos haciendo lo malo. Pero ahora que el Señor Jesús te ha libertado, ¿cuántos libres? Ahora que el Señor te ha hecho libre, tienes una total libertad, tanto para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Y no diga amén a eso, terrible. Una persona cristiana, un hombre, una mujer libertados del pecado, tienen la libertad para hacer lo bueno, pero ¿sabe qué? También
tenemos la libertad para hacer lo malo. Nada nos detiene. Puede que el Señor te estorbe por un momento, 2 veces, 3 veces. Puede ser que las cosas no se te den como amor de Dios, como una expresión del amor de Dios, estorbándote en lo malo. Pero téngalo por seguro, si insistimos en lo malo, el Señor un día se corre para un lado y dice: ¿eso es lo que quieres? Hágase tu voluntad. Hay un momento en que el Señor le dice al cristiano: estás insistiendo en lo mismo, quieres hacer lo malo, ¿no entiendes que te va a traer desgracia eso? ¿No entiendes? Y cuando uno no entiende, entonces el Señor da un paso de costado y le dice: hágase tu voluntad, haz lo que quieras hacer, ya no me interpongo más. Es lo que dice el Señor por ahí en Romanos capítulo 1, dice que Él nos entrega, Dios nos guarde, nos entrega a los pensamientos de impiedad, a la concupiscencia. Que Dios nos guarde, porque eso no es lo que queremos. Entonces esa libertad trae un riesgo, que podemos hacer lo bueno, sí, pero también podemos hacer lo malo. Diga: yo no voy a hacer lo malo. No, dígalo conmigo: yo no voy a hacer lo malo. Eso. Entonces dice: sabiendo que fuiste rescatado, yo fui libertado de esa naturaleza pecaminosa que tenía. Oiga, fui rescatado de ese destino que tenía. Yo no sé si usted estaba en esas, pero yo estaba aforado, listo, empaquetado para condenación, y una condenación eterna. El Señor Jesús me rescató de esa condenación. ¿A usted también? Bueno, dice: dele la gloria a Dios y se la va a dar. Entonces dice: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir. La palabra vano, ¿qué significa? Vano, vacío, inútil. Manera de vivir significa vida anástrofe, estilo de vida, forma de vida. Y otra vez Pedro vuelve y nos dice: ¿cómo es tu forma de vida? ¿Qué estilo de vida llevas? Vacío, inútil, ídolo. Muchas cosas en el mundo se convirtieron en un ídolo para nosotros. Dinero, personas, vicios se convirtieron en nuestro ídolo. Diga conmigo: ya no. Dice manipulación. Cuando la palabra vana significa manipular, la palabra manipular dice conseguir lo que se quiere a través de estrategias y de engaños. Engaño. Eso significa la palabra manipular. Conseguir lo que quiero a través de estrategias, engaños y mentiras. Eso es manipular. Y entonces me lleva a un texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. El versículo número 13. 3:13. Y mire lo que se dice del engaño. Versículo 13. Mire cómo empieza. Esto no es para un hijo de Dios, esto no es para una hija de Dios. Mas los malos hombres, no tenemos nada que ver con eso. Mas los malos hombres y los engañadores, lo vano, la vanidad, lleva al engaño. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mire, recapacite por favor que nuestra vana manera de vivir, que está hablando Pedro, nos llevaba a ser gente engañosa, a ser gente manipuladora, a conseguir lo que queríamos a través de mentiras, a través de engaños, a través de aparentar cosas. ¿Cuántas veces nos pusimos como meta conquistar una mujer? ¿Y cómo lo hicimos? A través de engaños, aparentando ser muy generosos cuando éramos más tacaños, generosos, regalitos. Y el día que ella dijo que sí, ese día nos conoció. Ese día tuvo que decir: ay, pero usted es tan tacaño, y usted cómo era que me llevaba regalos mientras me la conquistaba. De eso está hablando el Señor. Que nosotros en la naturaleza pecaminosa éramos personas engañadoras, manipuladoras, falsas. Y resulta, mi hermano, que esa vida antigua puede haberse quedado de alguna manera y en algunas áreas en nuestra vida.
esa vana manera de vivir que nos llevaba a aparentar, que nos llevaba a simular cosas que no éramos, como cuando éramos novios, puede ser que esté en nosotros todavía. En algunos un poquito, en otros un poquito más, en otros. Entonces, yo le doy un ejemplo. Cuando yo no tenía a Cristo, un microcirujano me dijo: don Héctor, pínteme el carro, que yo le hago una cirugía y le quito cabello de aquí y se lo pongo acá. Yo le pongo unas 3 líneas aquí y usted se deja crecer harto el cabello y entonces, lo echa para atrás y usted va a parecer que estuviera, puro engaño, pura mentira, porque si se me cae el capó para adelante, entonces yo le dije no. Aún siendo impío le dije no, pues Dios me quiere así. Yo ni sabía lo que estaba diciendo. Dios me quiere así, yo no me voy a poner a voltear con eso. No, Néstor, usted mire, vea eso. Entonces, otro hermano me encontró en estos días. Hola, pastor, Dios lo bendiga. Hola, pastor, le dije yo, ¿cómo le va? Oiga, pastor, ¿cómo le está yendo por ahí? Bien. Mire, pero la última vez que lo vi en Palmira, usted pues estaba más gordito. Estaba, el cabello que tenía, porque claro, yo ya estaba pelón arriba, pero el cabello era negrito, sí, hasta hace algunos años el que me salía por aquí era negrito, y ahora es blanquito. Y él me dijo, empezó a decirme, hay una cosa natural, pastor, y empezó a explicarme que usted cuando se baña se la aplica. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y para qué? No, para que se le vea el cabello negro. Y cuando me crezca, ¿qué? ¿Me crece negro o qué? No, bien dice la Biblia, bien dice el Señor, nadie puede hacer de un solo cabello ni blanco ni negro, ¿sí o no? ¿Qué? ¿O sí o no? Bueno, entonces yo le dije, no hermano, qué vergüenza, usted se imagina que empiecen a platear esas canas ahí cuando empiecen a salir, no, es que cada vez que se bañe se tiene que echar un tinte, le dije yo. Pues pastor, no hermano, no, yo soy así. Esto es consecuencia de casi 57 años, de una vida muy activa, hermano, de una vida de unos días de 20 horas, donde dormía 3, 4 horas. Bueno, déjelas ahí. Él no entiende, escúcheme, él no entiende que con algo que yo cambie mi apariencia, estoy simulando algo que no soy. La simulación es apariencia y el que aparenta es hipócrita. No me mire así, hermano. Es la Biblia la que lo dice. Es la Biblia la que lo dice. Cualquier cosa que usted cambie en su aspecto para que la gente lo acepte, para que la gente lo mire mejor, para que la gente diga, wow, qué repapito está el pastor. No parece de 50 y todos. Parece como de 40. Cualquier cosa que se haga me hace a mí un aparentón. Delante de Dios, de pronto delante de usted esté bien, pero delante de Dios, mire lo que le pasó a nuestro amigo Pedro. Gálatas capítulo número 2. Gálatas el capítulo número 2. El versículo, vamos a leer desde el versículo número 11. ¿Lo tiene allí? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, de castigar. La palabra condena es castigo. Y dice, porque era de condenar. ¿Qué fue lo que le reprendió Pablo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Era libre, era genuino, era sincero. Hermanitos en Cristo, venga, claro. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Esto qué es? Para no dar un mal testimonio, una mala imagen a los judíos.
Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Escuche esto, hermano. El temor causa hipocresía. El temor a que no te acepten. El temor a que te vean feo. ¿Sabe qué ejemplo le puse a los hermanos del culto anterior? A veces es muy dado, a veces es muy fácil que el hombre le coja miedo a su esposa. Uy, eso es tan fácil. Porque la mujer, naturalmente, yo no estoy diciendo, uy, es que las mujeres son malas. No, todas son excelentes para la gloria de Dios. Las mujeres de Dios, excelentes. Pero tienen algo natural. Y ese algo natural es que ellas convencen al hombre con indirectas. Entonces, pongo un ejemplo. A esa mujer no le cae bien la suegra. Y entonces busca un motivo para decirle a su esposo, bueno, ¿y su mamá qué o qué? Entonces voy a ponerle un ejemplo que conocí. Una mujer así en ese estado, que percibía que su esposo era muy dadivoso con su mamá, el hombre ganaba bien, ningún problema. Pero entonces ella se dio cuenta que un dinero de esos la mamá no se lo devolvió. La mamá lo tomó, se lo prestó a un hermano de él, hijo de ella, y eso ese dinero no se volvió a ver. Entonces, esta mujer, cristiana ella, empezó a decirle a su esposo, ¿y qué? Se te ahogó la platica, pues. Ay, no, y eso que tu mamá te quiere, ¿no? Y se iba, y el hermano, el cristiano decía, uy, tan maluco eso, ¿no? Tan maluco, pero bueno. Luego volvía. ¿Te ha vuelto a llamar tu mamá para que le prestes otra platica? Él le daba enojo, pero bueno. ¿Sabe qué pasó con esas indirectas así? Que ya él le daba miedo. Cuando la mamá lo llamaba, lo tenía en silencio y miraba, mi mamá. Entonces se iba para el patio. Mamá, ¿qué hubo? No, ahora lo llamo porque la esposa venía. ¿Quién era? Equivocado. El miedo causa hipocresía. Ese hombre nunca se dio cuenta que tenía que sentar a su esposa, llegar a un juicio y decirle, mi amor, sí, claro, mi mamá no me pagó, pero es que es mi mamá y yo le regalo ese dinero y si tengo más y necesita más, le voy a dar más. Punto, ese es el orden. No, él le dio miedo y entonces quiso aparentar que, y entonces, ¿has vuelto donde tu mamá? Ayer estuvo, pero no quiere que se dé cuenta. No, mi amor, no he ido. ¿Por qué se lo niega? ¿Por qué le oculta cosas? ¿Sabe por qué? Porque le cogió miedo. Porque a veces el hombre le da un miedo, hermano, a esas sátiras de la mujer. Mujer, no sea así. No sea así, eso no le conviene a usted ni a su hogar. Hable con él, mi amor. ¿Será adecuado que tú sigas prestándole dinero a tus hermanos que no te pagan? Pero así, no con ese, lo están necesitando por más platica, ¿o yo? Y se va. Y él queda temblando. No, hermano, mire, hay gente que por temor a que no los acepten, y eso tiene que ver con la autoestima. Hay gente, cristianos, que por temor a que no los acepten, empiezan a vivir una vida de apariencia. Otros porque quieren llamar la atención. Bueno, entonces dice, y en su simulación, versículo 13, y en su simulación, simulando lo que no es, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía. Yo le doy un consejo. Ya no se siga tapando la raíz blanca que le sale. Siéntase orgulloso, siéntase orgullosa. Tiene canas, eso está representando algo valioso en su vida. Deje que crezcan. Sea genuino. No importa si no le gusta a alguien. No importa si alguien le dice, ay, mi hijo se ve más viejo de lo que da. No, yo soy así. Dios nos ha llamado a vivir una vida genuina. Dios nos ha llamado a vivir una vida genuina, sincera delante de Él. Porque si no, hermano, ¿cómo vamos a decir que somos genuinos hijos e hijas de Dios si estamos viviendo una simulación? Por pequeña que sea, es una simulación, es una apariencia y es hipocresía.
No. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Nosotros recibimos de papá, y aquí le tengo que hablar de algo: herencias. Hay gente que no está de acuerdo con las herencias, que dicen, no, es que la Biblia, y la Biblia sí dice así. La Biblia dice que ni el padre morirá por el pecado del hijo, ni el hijo morirá por el pecado del padre. Eso es para los hijos de Dios en este tiempo, en la gracia. Eso, si usted conoce esa verdad y la cree, si no, no. Muchos cristianos se murieron arrastrando con las herencias de enfermedad de sus padres y no supieron cómo salir de ella. Entienda que si usted tiene algo que lo arrastra, que hace lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Él dice que se lamenta por su estado tan terrible. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice él. ¿Quién me librará? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces trate con esas, busque ayuda. Pueden existir una cantidad de maldiciones generacionales sobre su vida. Personas que no quieren hacer lo malo y terminan haciendo lo malo, gobernados por un impulso que no saben de dónde viene, pues puede venir de las herencias. Nuestros padres nos heredaron, hermano, por la información genética nos heredaron pecados, malas costumbres, indisciplina, amargura, de todo. Pero también nos lo heredaron con el ejemplo que nos dieron. Hay cosas que yo le aprendí a mi papá y él nunca me las enseñó así: venga mi hijo, haga tal cosa. No, yo las veía que él las hacía y yo las empecé a hacer también. Pero otras me las dijo con la boca. Me dijo, por ejemplo, él me dijo: mi hijo, yo le aconsejo, no tenga solamente una novia. No. Eso cuando usted tiene una sola y esa novia le da la brocha, o sea que lo echa, le daba la brocha, usted queda muy mal, usted esa tusa que le da. No, es mejor que tenga dos, para que cuando una lo eche, usted va y se consuela con la otra. ¿Y usted cree que yo caminaba de acuerdo a eso? Sí, me parecía que estaba mal teniendo una sola. Y esa vana manera de vivir la recibí de papá y mamá. ¿Y sabe qué? Hay cristianos que aprecian esa forma de vida. Hay cristianos que se enorgullecen diciendo: no, a mí mi papá me enseñó. Eso a las mujeres hay que trancarles duro, porque es que si no se le montan encima a uno. ¿Y eso quién se lo enseñó a usted? La Biblia no. La Biblia dice que a la mujer hay que tratarla como vaso más frágil. No, pero es que usted conociera a mi mujer. ¿Sería que no la creó Dios? Vino de otra galaxia donde hay otro creador, porque si la creó Dios, la tenés que tratar bien. ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? No, pasa, no. A mí me enseñaron. Hay mujeres que dicen: no, lo que pasa es que mi mamá me enseñó y yo lo hago. Mi mamá me enseñó a guardar silencio, mi mamá me enseñó a no decir nada. Bueno, hasta que se explote como una chicharra. No trata nada, no dialoga con nadie, no, sino que traga y traga hasta que explota. No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tenemos que ir a juicio, que tenemos que estar sacando a la luz las cosas que nos están afectando. Sí, lo principal es la Biblia. Y entendiendo, hermano, que hemos recibido herencias, vanas maneras de vivir de nuestros padres, tenemos que buscar solución a esa situación. Tratemos con las herencias, busque ayuda y verá que su vida va a ser mejor. Conozco cristianos que van a lo malo y no saben por qué. Y cuando entendieron esto de las herencias, trabajaron en eso, bíblicamente, y fueron libres de ese gobierno. La herencia es un gobierno que reclama autoridad y somete a la persona. Pastor, cristiano, si yo ya soy nueva criatura, espere un momentico. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, y la palabra estar en Cristo es haber tomado, haber recibido, haber abrazado toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo hizo una obra perfecta. ¿Quién dice amén a eso? Pero la pregunta es, ¿qué tanto de esa obra tienes tú? ¿Qué tanto de la obra de Cristo estás disfrutando? ¿Plena libertad o todavía estás esclavo con algún vicio? ¿Con alguna debilidad? ¿Debilidad de los ojos? ¿Deseo de la carne? Hermano, para usted y para mí, ahí está Cristo, en ese proceso de liberación.
Él vino a libertar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a sanar el alma afligida. Y vino, hermano, a darnos plenitud en Él. Busque ayuda. No se deje someter por la herencia. No se deje someter por el gobierno de la información genética o de lo que te enseñaron. Con conductas o con palabras. No. Entonces dice la palabra, dice... Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, fuiste rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o como plata, no. Fuimos rescatados sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Déjeme decirle algo, hermano. A veces la iglesia no aprecia, a veces la iglesia no le da el valor que tiene la sangre de Cristo. Mire, a veces usted y yo no nos detenemos a pensar, oiga, todo lo que entregó el Señor Jesús para librarnos de la maldición, y uno ve cristianos, que usted y yo no seamos así, por favor. A veces el cristiano con esa facilidad, porque el gusto le da, porque la pasión se le alborota, porque las emociones se activan, con una facilidad peca contra Dios, pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o santificada, y ofende al Espíritu Santo, lo desprecia, su obra de perfeccionamiento, porque se le activó la emoción y... Ay, es que me gusta. Sí, pero pongámonos a pensar en todo lo que le costó al Señor Jesucristo el poder darte a ti y darme a mí justificación por su sangre, libertad de maldiciones y vida eterna. Pongámonos a pensar en eso y verá que nos va a ser más difícil pecar. Hola. Nos va a ser más difícil pecar. Vamos a poder conducirnos todos los días de nuestra vida, en todas las áreas, nos vamos a conducir con temor y en santidad. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Oremos más bien. Que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Padre Celestial, bendito Dios de gloria, hoy te damos gracias, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das al formarnos a través de tu palabra, al enseñarnos, Señor, esos principios bíblicos. Gracias, muchas gracias te doy, Padre bendito, porque en tu propósito y en tu voluntad está el perfeccionar la iglesia. Maravilloso Dios. Señor, hoy queremos delante de ti, Padre Celestial, renunciar a todos esos conceptos humanos, a todas esas enseñanzas que recibimos, Señor, a través de opiniones humanas, Señor mío, que nos llevaron a vivir una vida no de acuerdo a tu palabra, sino de acuerdo al concepto de cada uno. Padre, renunciamos a esto, Señor, renunciamos a propósitos contrarios, renunciamos a voluntades humanas, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ajustarnos a tu palabra, alinearnos, Señor, con esos principios bíblicos y a vivir esos principios bíblicos para la gloria de tu nombre, Señor. Por favor, Señor mío, ayúdanos a reconocer si en nosotros hay de la herencia de nuestros padres, si algo de lo que ellos fueron o nos enseñaron todavía permanece en nuestra vida, con lo cual estaríamos desagradándote a ti. No, Señor, no queremos caminar en ese principio, no queremos, Señor, hacer esas cosas, Padre, no queremos de ninguna manera desagradarte con una forma de vida, con una forma, Señor, de caminar en esta tierra, Señor, contraria a tu voluntad, tal vez de acuerdo al mundo y a toda su vanidad, Padre bendito. No, queremos que tú nos ayudes, Señor, a ser genuinos hijos e hijas de Dios, personas que no aparentan absolutamente nada, que podemos ser sinceros delante de ti, Señor mío, que estamos siempre consagrados a ti en espíritu y en verdad, amando, Señor, amando, Rey de gloria, Señor, esa justicia, esa santidad y esa verdad. Si algo nos falta, Señor, dánoslo tú, danos aquello, Señor, que no hemos podido lograr tal vez en nuestras fuerzas, Señor, pero que necesitamos para agradarte a ti y para caminar rectamente en esta tierra, Señor, para ser ejemplo de aquellos que nos están viendo, Señor mío, Padre, para conducirnos en toda nuestra manera de vivir de una manera santa, de una manera recta, Señor, en temor de Dios, bendito Señor amado. Gracias te doy por una iglesia, Señor, que te quiere agradar, por una iglesia que ama la obediencia, por una iglesia que ama la santidad, por una iglesia, Señor, que quiere cada día, Señor amado, verse transformado y perfeccionado por el Espíritu Santo de Dios, por tu Espíritu Santo. Espíritu divino, llévanos a toda verdad, no nos dejes engañar, no nos dejes confundir, no dejes,
Señor amado, que nuestra carne y lo que falta, Señor, de ese proceso de sanidad interior, nos lleve, Señor, a la tentación, nos lleve a la desobediencia, precioso Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por una iglesia bendecida, santa, libre, Señor, sana, sin mancha. Gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Bendícenos a todos con una bendición, Señor, poderosa de obediencia, Señor. Padre, abre los ojos del entendimiento de aquel que no lo tiene. Señor, permítenos entender que si está en tu palabra, tú estás esperando que nosotros lo obedezcamos, Señor, que no tenemos derecho a determinar o a decidir qué obedecemos y qué no obedecemos de lo que está escrito, Señor, sino que todo, tú, Señor mío, estás esperando que como hijos, como hijas tuyas, lo obedezcamos. Tu palabra me dice que nos mandas a ser santos porque tú, Señor, eres santo en toda nuestra manera de vivir. Así es, Señor, así lo queremos hacer y así lo presentamos delante de tu presencia para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.